En el rincón más olvidado de un invernadero de cristal fracturado, donde el tiempo parecía haberse detenido entre motas de polvo y el eco de antiguos pasos, existía una pequeña semilla enterrada bajo una capa de tierra compacta y reseca. Durante años, no fue más que una promesa latente, un punto de resistencia infinitesimal contra el vacío del olvido. El cristal sobre ella, opaco por la acumulación de musgo seco y cal, apenas permitía que una lanza de luz grisácea la alcanzara durante unos minutos al mediodía. Pero un día, una gota de condensación, pesada y cargada de la paciencia de las nubes, rodó por una grieta del techo y cayó exactamente sobre la costra de tierra que la aprisionaba. El impacto fue sutil, un susurro de humedad que despertó un mecanismo ancestral programado en el ADN de la vida. La semilla bebió. No fue un acto de desesperación, sino de reconocimiento. La humedad ablandó la cáscara endurecida por el tiempo y, en el silencio absoluto de la estancia, se produjo la primera fractura. Una raíz minúscula, blanca y decidida como un rayo en cámara lenta, se hundió en la oscuridad del sustrato. Esa raíz no buscaba solo agua, buscaba propósito. Se extendió por el suelo, encontrando restos de raíces muertas de otras épocas, memorias minerales de plantas que alguna vez florecieron bajo el cuidado de manos humanas. La pequeña planta, que aún no tenía hojas, comenzó a alimentarse de la historia geológica de aquel lugar. Pronto, el primer brote emergió a la superficie. Era una pequeña curva de color verde pálido, casi translúcida, que parecía temeraria frente a la inmensidad del invernadero abandonado. Con un esfuerzo que habría agotado a un gigante, el brote se enderezó y desplegó dos cotiledones minúsculos. Eran su panel solar, su única conexión con la energía cósmica que se filtraba por el cristal roto. El mundo para ella se reducía a ese círculo de luz de 20 centímetros que se movía por el suelo a medida que el sol cruzaba el cielo. A medida que pasaban las semanas, la planta aprendió el ritmo de la soledad. No había insectos para polinizar, ni viento para fortalecer su tallo, solo el aire estancado y el goteo rítmico de las filtraciones cuando llovía afuera. Desarrolló una sensibilidad extrema. Podía sentir la vibración de los truenos lejanos a través de la tierra y la caída de la temperatura mucho antes de que el frío llegara a sus tejidos. Sus hojas se volvieron más anchas, de un verde oscuro y profundo, optimizadas para capturar cada fotón errante. Empezó a crecer hacia arriba, alejándose de la seguridad del suelo, buscando la grieta en el vidrio que prometía un cielo sin filtros. En su ascenso, se encontró con los restos oxidados de una estantería de hierro. En lugar de detenerse, la planta utilizó el metal como esqueleto. Enroscó sus arcillos con una delicadeza quirúrgica, abrazando el hierro frío con una fuerza vegetal que, con el tiempo, sería capaz de doblar el metal. Hubo inviernos en los que el frío amenazó con cristalizar su savia. Durante esos meses, la planta entraba en un estado de meditación profunda. Reducía su metabolismo al mínimo, concentrando toda su energía en el núcleo de su tallo, esperando. El tiempo para ella no se medía en segundos o minutos, sino en ciclos de expansión y repliegue. Veía cómo las estaciones pintaban el exterior de blanco, naranja y verde a través de los cristales, mientras ella permanecía como una guardiana silenciosa de un ecosistema muerto. Un día, una ráfaga de viento especialmente fuerte arrancó un panel entero del techo. El cambio fue violento. De repente, el aire fresco, cargado de olores a tierra mojada, pino y vida silvestre, inundó el recinto. Con el aire llegaron las semillas de otras especies, esporas de musgo y, lo más importante, los insectos. Una mañana de primavera, una abeja solitaria, perdida en su búsqueda de néctar, entró por el hueco del techo y sobrevoló a la planta. Fue un encuentro de dos mundos. La planta, que hasta entonces solo había conocido el silencio, sintió la vibración de las alas de la abeja como una sinfonía eléctrica. Ese encuentro disparó una decisión bioquímica. La planta comenzó a producir energía para algo más que el crecimiento, comenzó a gestar una flor. No fue un proceso rápido. Durante días, un pequeño capullo se formó en la axila de su hoja más alta. Era una construcción de una complejidad asombrosa, capas sobre capas de pétalos protegidos por sépalos resistentes. El capullo acumulaba los pigmentos que la planta había sintetizado a partir de la luz y los minerales del suelo.
Finalmente, una noche de luna llena, la flor se abrió. No era una flor común, era una explosión de color púrpura y carmesí con un centro que brillaba con un amarillo intenso. Emitía un aroma dulce y pesado que llenó el invernadero, un mensaje químico lanzado al aire, una invitación a la vida para que volviera a habitar aquel espacio vacío. El aroma viajó por el aire frío de la noche, saliendo por la brecha del techo, extendiéndose como una señal de radio vegetal por el bosque circundante. A la mañana siguiente, el invernadero ya no estaba solo. Varias mariposas y escarabajos habían acudido al llamado. La planta, en su generosidad silenciosa, ofrecía néctar a cambio de que su polen fuera transportado a otros lugares. Entendió que su existencia no terminaba en sus raíces o en la punta de sus hojas, sino que se extendía a través de cada criatura que la tocaba. Con el paso de los años, la planta se convirtió en el centro de un pequeño oasis. El musgo comenzó a cubrir el suelo alrededor de su tallo, otras plantas pequeñas empezaron a crecer aprovechando la sombra que ella proyectaba. El hierro de la estantería desapareció bajo un manto de follaje verde. Ella era ahora una estructura imponente, una columna de vida que sostenía el techo colapsado del invernadero. Sus raíces se habían profundizado tanto que habían roto el suelo de cemento, alcanzando las corrientes de agua subterránea, volviéndose independiente de las lluvias caprichosas. La planta vio cómo el cristal del invernadero terminaba de caer, pedazo a pedazo, hasta que no quedó nada entre ella y el firmamento. Se convirtió en parte del bosque, pero conservando su esencia de superviviente. A veces, los animales se detenían bajo sus hojas para protegerse del sol, y ella sentía su calor, su respiración agitada, y les ofrecía frescor. Había aprendido que la paciencia es la forma más alta de inteligencia. No necesitaba moverse para conquistar el mundo, solo necesitaba persistir, transformar lo inerte en vivo, el óxido en clorofila. Sus semillas, transportadas por el viento y los pájaros, ahora crecían en valles lejanos, en grietas de montañas y en los jardines de casas habitadas. Ella estaba en todas partes, una red invisible de descendientes que compartían su resistencia. Al final de su ciclo, cuando el tronco principal comenzó a ceder ante el peso de los siglos, no hubo tristeza. La planta sabía que su materia volvería a la tierra para alimentar a la siguiente generación. Mientras sus hojas se volvían amarillas y caían suavemente sobre el suelo que ella misma había ayudado a crear, sintió una satisfacción profunda. Había transformado un rincón de muerte en un santuario de vida. La última semilla que produjo cayó exactamente en el mismo lugar donde ella había comenzado, protegida por los restos de su propio cuerpo. La historia volvía a empezar, pero esta vez, la semilla no tendría que esperar años por una gota de agua, porque el bosque que la rodeaba ahora respiraba con ella. En la quietud del atardecer, el crujido de una rama seca fue el único testamento de su transición. La vida, persistente y silenciosa, continuó su camino, escrita en el verde infinito de un mundo que nunca deja de brotar.